Muchas gracias, señora presidenta. Los padres somos los principales responsables de la educación de nuestros hijos. Por ello, es que pertenecen a la niñez el derecho a recibir educación de sus padres, crecer en sociedad y adquirir conocimientos. Esto es así, ya que los padres son los primeros y principales educadores de sus hijos, y en este campo tienen incluso una competencia fundamental. Son educadores por ser padres, aunque comparten su misión educativa con otras personas e instituciones como el Estado. Sin embargo, la participación del Estado en la educación de la niñez tendrá el carácter de auxiliar, apoyando a los padres en una educación integral. Es por lo anterior que el Estado debe, por un lado, reconocer que los padres son los primeros y principales educadores de sus propios hijos, y por otra parte, salvaguardar la libertad de las familias para que estos puedan elegir con rectitud la escuela o los centros que juzguen más convenientes para la educación de sus hijos. Ciertamente, en su papel de tutelar el bien común, el Estado posee derechos y deberes sobre la educación, pero tal intervención no puede chocar con la legítima pretensión de los padres de educar a sus hijos, lo anterior con concordancia con los principios y valores que ellos sostienen y viven y que consideran conveniente para sus hijos. De la importancia que el Estado reconozca constitucionalmente el derecho que debe preferentemente a los padres de educar convenientemente a sus hijos. Es por lo anterior que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el numeral 3 del artículo 26, señala el derecho de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos. No obstante que nuestro país es firmante de los tratados internacionales en los cuales se reconoce el derecho de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos, nuestra Constitución política no establece de manera literal tal derecho. Si bien es cierto, el artículo 1 de nuestra Carta Magna establece: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Tal como lo ha establecido las constituciones de otros firmantes de dichos pactos internacionales, como Italia, Brasil, Colombia, España, Salvador y muchos otros países han establecido en sus constituciones dicho precepto. Y lo anterior lo ha hecho en atención a los siguientes tratados internacionales que México forma parte, como también es el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Carta de Derechos del Estudiante de Puerto Rico. Tomando en cuenta los tratados internacionales citados anteriormente, es que resulta conveniente y necesario hacer la adición literal a nuestra Constitución a efecto de proteger los derechos ya aludidos. Aunado a lo anterior, encontramos que en algunos países europeos de América Latina se tiene establecido constitucionalmente los derechos mencionados, como en España en su artículo 27 de su Constitución, como en Italia en el artículo 30, como en Brasil en el 229, como en la República de Ecuador en el artículo 29. Todos ellos tienen en su Constitución establecido el derecho que tienen los padres preferentemente de educar a sus hijos. Realizando una comparación entre los países de América Latina, se encuentra como el denominador que los padres de familia tienen el derecho de educar a sus hijos, con la libertad para elegir el tipo de educación que desean, para ellos siendo un derecho constitucionalmente reconocido. Por otra parte, es de llamar la atención que en nuestro país la legislación secundaria en materia familiar sí contempla el derecho que tienen los padres de educar convenientemente a sus hijos, como es el caso del Código Civil Federal y también la Ley General de Educación. De ahí la importancia que la Constitución de los Estados Unidos mexicanos quede contemplada en su artículo 4 el derecho y el deber preferente de los padres a educar conveniente a sus hijos. Es por eso que el Partido Encuentro Social viene a proponer esta iniciativa de decreto para que quede establecido en la Constitución y que no quede a dudas quién es en primera persona el que tiene derecho a la educación de nuestros hijos. Muchas gracias y es cuanto, señora presidenta. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.